Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su iglesia, Iglesia Ministerial Casa de David. ¿No? Estamos acá nuevamente reunidos, qué hermosa la alabanza, ¿no? Y yo me maravillo. Yo hablaba el otro día con mis hijos en una reunión familiar que tenemos y les decía, qué bueno sería de que con la alabanza, cuando se empieza a ministrar la alabanza, les decía, se manifieste la presencia de Dios, ¿no? Y yo creo que, hoy día, por ejemplo, yo sentí la presencia de Dios y eso es maravilloso, cuando tú te reúnes y sientes la presencia de Dios y tu corazón contristado, es que justamente cuando baja la presencia de Dios uno puede sentir algo raro en su vida, un cambio en su vida, algo que te confronta, porque nadie puede estar frente a la presencia de Dios sin, como decía, no podría estar frente a ti, ¿no? Sin ponerme a llorar, sin clamar como un niño, decía la alabanza, ¿verdad? Y qué maravilloso. Amén. Si es que, gracias Señor por tu presencia, te damos, Padre. Padre amado, que en este culto hoy día, Señor, no se aparte tu presencia de nosotros, Señor. Que la palabra que vamos a ministrar, Señor, sea toda para tu honra y gloria. Padre amado, nos ponemos en tus manos. Pongo las manos de las personas que van a escuchar esta prédica de tus hijos, Señor, para que abra su entendimiento, tus oídos y cualquier cosa que quiera perturbarlos, Señor, Padre amado, se aparte de ellos, Señor. Padre amado, y te pido, Padre amado, que tu presencia no se aparte de mí, Señor, sino descienda tu presencia para que mis labios y todo cuanto diga, Señor, sea para tu gloria y honra y sea el mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo. Amén. Amén. Y amén. Amados, es maravilloso cuando las cosas se coordinan. Y decía la alabanza, quiero escuchar tu dulce voz. Analizando un poco la escritura, podía yo encontrar 5 preguntas, las 5 primeras preguntas que hace Dios al hombre. ¿Sabían que las 5 primeras preguntas que Dios hace al hombre son vitales? Y yo creo que son las preguntas que Dios nos va a preguntar cuando nos va a llamar a su presencia y que todos los días nos debe estar haciendo esa llamada, esas preguntas. Son 5 preguntas, de las cuales las 3 primeras tienen que ver tú con Dios, yo con Dios. Son 3 preguntas que tienen que ver con la intimidad con Dios. Y las otras 2 tienen que ver con nuestro prójimo, ¿no? Y es por eso que vamos a leer la palabra. Y en la palabra vamos a ir a Génesis 3:9, ¿les parece? Por favor, si me acompañan. Vamos a leer Génesis 3:9, Génesis 3:11 y Génesis 3:13. Y vamos a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Génesis 3:9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y Génesis 3:13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. 3 primeras preguntas. 3 versículos con preguntas profundas. Es interesante ver que Dios, cuando nos hace la primera pregunta, no habla de una forma global, plural, sino de una forma singular. Y yo me pongo a pensar ahora, si te preguntara el Señor, Henry, me preguntara a mí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y recordemos que le está llamando en el momento en que él había transgredido las ordenanzas de Dios. Y había dicho que algo que no hiciera y él había hecho.
Y Dios nos llama, ¿dónde estás tú? A veces nosotros tratamos y solemos ocultar a los demás nuestra situación espiritual, nuestra situación que atravesamos, y a veces, no digo que nuestro pecado, pero a veces inclusive fingimos estar alegres cuando podemos estar hechos añicos por dentro, por situaciones. Podemos aparentar felicidad cuando de repente estamos atravesando una hora de sombra y de tristeza en nuestro corazón, pero a Dios no le podemos engañar. Y Dios siempre nos va a preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Y saben por qué nos pregunta eso? Porque tiene que ver con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quién te enseñó? Y en otras palabras, acá en la versión renovada de la Reina Valera, es interesante que dice, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho de que tu situación no puede cambiar? Te dice Dios. ¿Quién te ha dicho que esto puede seguir así siempre? ¿Quién te ha dicho que siempre tienes que estar enfermo? ¿Quién te ha dicho? Y muchas veces nosotros no queremos escuchar a Dios y preferimos escuchar del otro. Y eso nos aparta de Dios. ¿Quién te ha dicho? Dice Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos escuchando a Dios o al hombre? El domingo pasado hablábamos de las olas. ¿A quién escuchamos? ¿A la sola escritura del hombre, del autor, del pastor, del predicador, del cantante? ¿O estamos escuchando la sola escritura de la palabra de Dios? ¿Estamos escuchando al hombre y sus noticias o estamos escuchando a la realidad que Dios nos quiere dar? Recuerden que es solo fe. Y solamente por fe vamos a recibir lo que tenemos que recibir. Pero si nosotros ponemos la fe en un gobierno, si ponemos la fe en una persona, pues nada de eso nos va a traer bien. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¡Qué tremendo! Fíjense que son las preguntas, las primeras preguntas que Dios nos va a hacer. Por eso que digo que esto no solamente fue en el paraíso, va a ser cuando nos llame. Y digo, no, es que a mí me enseñaron. ¿Y tú no sabías leer la palabra? ¿No fuiste a la escuelita fiscal? ¿A la escuelita pública? ¿No te enseñaron las vocales? ¿Las sílabas? ¿Tú nunca leíste? Porque déjenme decirles que esto tiene que ver con una relación personal con Dios. A Dios no le vamos a poder decir, no, porque a mí me dijo el pastor, me dijo Juan, me enseñó mi libro. No, no, no. Es que eso tiene que ver con lo que tú haces, con lo que Dios te ha puesto en tus manos. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Y lo peor que te dices, ¿y qué has hecho? La siguiente pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho bien? ¿Has hecho mal? Con los dones, con las facultades, con las cosas que yo te he dado, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Viene a mi mente en esta situación, ¿de dónde estás tú? ¿A quién has escuchado y qué has hecho? ¿Se acuerdan del profeta Elías, verdad? Profeta Elías agarra, se enfrenta al rey Acab, manda sequía, vuelve de la sequía, mata a los profetas y después la mujer de Elías, de Acab dice, le voy a hacer lo mismo que hizo a mis profetas. Y él huye. ¿A quién escuchas? ¿A quién está escuchando tu oído? ¿A la reina o a Dios?
Y es que a veces también confundimos cuando pensamos que Dios está con nosotros y Dios nos está hablando. Porque dice que después, en medio de la situación, cuando escapa Elías, escucha que hay truenos, relámpagos, tormenta, vientos fuertes, terremotos, y él piensa que es Dios. Y a veces cuando estamos en nuestras vidas pasando tempestades, situaciones tremendas en nuestros corazones, en nuestra vida personal, sentimental, laboral, de salud, pensamos que es Dios quien nos está sangoloteando. Sin embargo, dice que Dios es apacible. Amén. Es paz. Escuchemos a Dios. ¿A quién estamos escuchando? Y eso le estaba pasando a Elías. Elías estaba metido en ese lío. Bien que no es solamente a nosotros. No era solamente a Adán, es a nosotros. Y después le dice, ¿qué estás haciendo? Le pregunta a Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Eso se encuentra en Primera de Reyes 19. No, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás, querido mío? 19:9 le pregunta. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y si vamos al 14, o mejor dicho, al 14 le dice, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor. Dios Todopoderoso. ¿Y por qué si la consume el amor del Dios Todopoderoso, huye? ¿Sabe que nosotros hacemos lo mismo? El profeta más grande, según Israel, según la Biblia, es Elías. Sin embargo, él huye. Y en el 13 le vuelve a preguntar, por eso Dios, entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea que nuestra situación, hasta cierto punto les puedo decir que es justificable nuestras reacciones frente a la actitud y a las situaciones del mundo. Este hombre poderoso actúa como hombre. Pero Dios nos dice, no escuches al hombre. No escuches a las reinas de este mundo. Escúchame a mí. Yo soy tu Señor. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy tu rey. Yo soy el que va delante, el que va atrás. Soy tu escudo, soy tu espada. Soy el que te guarda, el que te preserva, el que guarda tu entrada y tu salida. Amén. Yo soy. El otro día preguntaba a algunos alumnos míos los atributos de Dios. No me dieron un atributo. Y preguntaba, ¿cuántos años tienen en las congregaciones, en las iglesias? 6, 4. Y yo pregunto, hermanos, ¿cómo no van a tener miedo? ¿Cómo no van a escuchar voces de otro lado, de otras situaciones? ¿Cómo no van a escuchar al mundo si ellos mismos si nosotros como siervos no estamos enseñando al pueblo quién es Dios? Si nosotros mismos como siervos no les transmitimos esa confianza que tenemos nosotros en Dios. Si nosotros como siervos vivimos esperanzados en lo que el gobierno nos puede dar a nosotros o lo que podemos recibir de otros, en vez de esperar y confiar en que Dios nos va a proveer. Amén. ¿A quién escuchamos? ¿Conocemos a Dios? Y aún conociendo a Dios, a veces confiamos realmente en Dios. Eso le pasaba a Elías. Elías conocía a Dios. Había visto la manifestación del poder de Dios en su vida.
Y aún como habíamos predicado alguna vez, ¿no? De que aún su propio capricho había destruido a 100 varones, a 100 soldados, con su general, ¿se acuerdan? O capitanes, perdón. Le habían subido a buscarlo para que baje. Y él, ¡fum! Esos 100 días que se consuman. Y los quemaba, los hacía sancocho, ¿verdad? Es decir, era un hombre poderoso. ¿Y qué pasa? ¿Eso basta? No. No bastó eso. Aún así tuvo miedo y actuó como hombre. Por eso que muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Escapamos, huimos o enfrentamos. Cuando las circunstancias y las cosas que nos pasan en la vida se nos vienen encima, ¿a quién escuchamos? Pues se le pregunta, ¿qué has hecho? Si tú sabes la verdad. Cristianos, ustedes conocen la verdad. ¿Qué hacemos con la verdad? Y a veces la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero muchas veces somos esclavos de la propia verdad. Y somos esclavos de la verdad porque no ponemos en práctica la verdad. No estoy hablando de ser ritualista, ni estoy hablando de estar pegado a la ley o desconocer la gracia. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de una praxis de la palabra. Mucha gente se llena la boca de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Pero no confía en Dios. Sí, yo sé que Dios existe, pero yo tengo que hacerlo a mi manera. No, entonces no confías en Dios, porque si yo confío en Dios, tengo que hacer a la manera de Dios, no a mi manera, ¿verdad? Amén. Entonces, qué interesantes preguntas. Y son las 3 primeras preguntas que Dios hace al hombre. ¿Dónde estás tú? Recuerda que es una relación personal. No va a decir, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu familia? No. Lo primero que te va a decir, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú parado? ¿Dónde estás tú conmigo? Tú y yo, ¿dónde estás? ¿Estás lejos de mí? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Estás cerca de mí? ¿Estás conmigo? ¿A quién escuchas? Y las otras 2 preguntas. Las otras 2 preguntas son mucho más confrontativas con nosotros. Vamos, Génesis 4. La otra pregunta que Dios nos hace es, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Se repite esa pregunta, le suena repetitiva esa pregunta. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Las otras 2 preguntas que creo que Dios nos va a hacer cuando nos presentemos ante Él es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu vecino? ¿Dónde está el amigo al cual tú conocías? ¿Dónde está? Entonces, ¿y a mí yo qué sé? Estará con su mamá, con su papá, tú eres Dios, tú debes saber. No le vamos a poder hablar de esa manera. Porque Él te va a decir, le hablaste de la palabra. Le dijiste que yo era el Dios vivo. Le comentaste que hay una salvación y que hay una redención en Cristo Jesús. Le dijiste que Dios le iba a perdonar todos sus pecados si él iba a venir arrepintiéndose hacia mí. Le dijiste. ¿Qué has hecho? Y mira que dice, la sangre
La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Porque él, cuando se pierda por culpa de nosotros no haberle predicado la palabra, vamos a ser responsables de su perdición. Pero si nosotros cumplimos con decirle, mira, tú tienes que arrepentirte y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces nosotros somos libres de su sangre sobre nuestra cabeza. 5 preguntas. Las 5 primeras preguntas que Dios le hace directamente al hombre. Amados, escuchábamos, quiero escuchar tu voz, sintiendo en mi ser. ¿Qué pasaría si hoy día viene Dios y sentimos su voz y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Podríamos responderle? Si nos pregunta, ¿a quién estás escuchando? ¿Seríamos capaces de decirle a ti, Señor? Cuando pasamos más tiempo en la internet, cuando estamos escuchando más cosas del mundo que al Dios vivo. Alguien me decía, pastor, yo no puedo estar todo el día. ¿Cómo voy a estar todo el día escuchando la palabra, leyendo la escritura? Tenemos que hacer también otras cosas. Yo le digo, sí, por supuesto que sí. ¿Tú qué haces? Yo estudio, yo trabajo y bueno, muy bien. ¿Y cuánto tiempo ves televisión? No, yo no veo televisión. ¿Y cuánto tiempo estás con el celular? Todo el día. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Saben que nuestro Dios es aquel en el cual ocupamos nuestro mayor tiempo? Y es por eso que el mundo anda afligido. Porque si tú pasas más tiempo con tu Dios, tenés paz. Porque si tú andas más tiempo con tu Dios, tenés alegría, tenés gozo. Amados, ¿qué pasaría si Dios nos preguntara hoy día a quién escuchas y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? ¿Qué has hecho con tu hermano? Yo creo que esta semana tenemos que pensar en eso. ¿Cuántas personas han pasado por nuestra vida a las cuales no le hemos hablado de Cristo? Y creo que sería tiempo de pedirle perdón, ¿verdad? Decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque tantas personas pasaron por mi vida y yo no fui capaz, por temor, por miedo, por amargura, o porque realmente no te conozco, Señor. Y sería tiempo de decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte profundamente. Quiero saber de tu intimidad. Quiero entrar a tu habitación y morar contigo, Padre. Oh, Señor. Mi alma te alaba, Padre. En nombre de tu pueblo, Señor. En el mío propio, Señor, te pedimos perdón en este día. Porque si tú nos harías estas preguntas, ¿de dónde estamos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué hemos hecho? ¿O dónde están nuestros hermanos? ¿Y qué hemos hecho con ellos? Lo más seguro, Señor, que enmudeceríamos y no sabríamos qué decir. No sabríamos qué decir porque lógicamente no hemos actuado con sabiduría, Señor. Muchas veces nos hemos apartado de ti, Señor, nosotros mismos, y nos hemos hecho copartícipes de la situación del mundo. Y hemos preferido escuchar a la gente, a las noticias,
a lo que vemos por internet que a ti. Perdónanos, papá. Queremos escucharte a ti de verdad. Queremos sentir tu presencia en nuestras vidas. No te apartes de nosotros, Señor. Que tu voz siempre esté en nuestro corazón. Y cuando tú nos llames y nos digas, ¿dónde estás, Henry? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Lupe? ¿Dónde estás, Marta? Tú puedas contestar, aquí estoy, papá. Postrado a tus pies y escuchándote solamente a ti. Y haciendo lo que tú me mandaste hacer. Cuidando de mi hermano para que no caiga y no juzgándolo. Guardándolo, Señor. Y haciendo de él, Señor, un siervo tuyo. Sanándole sus heridas. Limpiándole sus llagas. Y mostrándole tu amor. Eso es lo que estoy haciendo, Señor. Padre amado, que algún día podamos decir eso desde lo profundo de nuestro corazón. Y que nos encuentres, Señor, haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.